Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast sobre libros, música y canciones, un podcast de opiniones generales, una conversación entre ustedes y yo. Hoy voy a tocar un tema difícil y quisiera además que en los comentarios discutiéramos un poco de esto, porque la verdad es que voy a utilizar un libro como excusa, un libro que además tuvo una película, un libro que se desarrolló muy bien, para conversar un poco acerca de los y sí, de estos escenarios que nos planteamos muchas veces cuando nos preguntamos qué pasaría si, o qué hubiese pasado si. Si la famosa teoría del caos, el batir de un ala de las mariposas en el Atlántico puede generar un tifón en el Pacífico, o el famoso cliché del que viaja en el pasado, pisa un zancudo y cuando regresa mató a la mitad de su familia. No, realmente es un poco más que ese cliché, es un poco más evaluar teóricamente, conversar teóricamente nuestras opiniones, en qué se basan algunas de las certezas de nuestro mundo actualmente. ¿Ok? Empecemos por hablar de la novela. La novela se llama The Body, en inglés, El Cuerpo. Es de Richard Ben Sapir. Eh, lo siento, esta vez no les traje una biografía de Richard, porque quería centrarme un poco más. Además, a esta novela le hicieron una película bastante reciente en este siglo, creo que fue en el 2003, 2004, probablemente, ya les digo más o menos. Sí, más o menos, no, en el 2001, un poco más antigua. Pero con Antonio Banderas. Fue una película en su momento polémica, muy vista, muy famosa, también muy censurada por el tema que tocaba. Entonces, hablemos un poquito del libro. Empecemos por el hecho. Están en Jerusalén, ciudad vieja, actual territorio israelita, cerquita y al lado de la franja de Gaza. Se está excavando, ¡pum! Se consigue un cuerpo. O mejor dicho, se consigue un osario. ¿Qué pasa? Eh, para la gente un poco más joven es común ver las tumbas o ver un enterramiento, un ataúd que es del tamaño de la persona, que va a tierra. En algún momento en la antigüedad había un resiembro o un doble entierro, es decir, había un primer entierro donde el cuerpo se colocaba en un sitio, se esperaba a que se pudriese o a que se dañase en algunas culturas, y los huesos se tomaban, se compactaban y se colocaban en un osario, en una caja de huesos. En algunos cementerios latinoamericanos eso sucedía cada cierto tiempo con las tumbas abandonadas. En otros cementerios fue una costumbre. En algunos casos son famosos en Europa. Se hicieron iglesias con huesos de X cantidad de tumbas. En otros sitios se habla de las catacumbas de París, que se vació parte del cementerio parisino para hacer diagramas con las calaveras, etcétera, etcétera. Entonces, es común hasta cierto punto. Pasaba. Actualmente la fe judía no molesta el descanso de los muertos, pero estamos hablando de siglo primero antes de Cristo, siglo primero después de Cristo, quizás incluso hasta el siglo segundo antes de Cristo. No podemos hablar mucho después del siglo segundo después de Cristo, porque en el siglo segundo después de Cristo ya ocurrió la segunda destrucción del templo de Jerusalén, la invasión romana, Masada, etcétera, y ya hubo cambios rituales profundos en el judaísmo. Pero en aquel momento pasaba, te enterraban en un sitio general, había una tumba, esperaban una cantidad de tiempo, tu cuerpo se descomponía naturalmente,
Se sacaban los huesos, se colocaban en un osario y se colocaban en otro sitio que si no era perturbado más nunca. Entonces, en este caso, están haciendo una remodelación de edificios, lo que puede suceder en cualquier ciudad con historia. En este caso estamos hablando de eh, Jerusalén, pero el encontrar restos humanos en ciudades históricas ha ocurrido en Roma, en Madrid, en Londres, en prácticamente cualquier ciudad que tenga 300, 400 años de historia o más, donde no esté bien delimitado, donde estaban los primeros cementerios. Esto pasa porque el caos urbano evoluciona y va cubriendo las áreas de enterramiento o las va moviendo de sitio, porque lo que antes era el extrarradio de la ciudad ahora es parte del interior de la ciudad. Entonces, eso hace que a veces queden restos en algunos sitios. No ocurre en todas las ciudades, pero en la mayoría de las ciudades que tienen una buena cantidad de tiempo sucede. Entonces puede pasar que ante una obra donde se estén haciendo cimientos, donde se esté excavando un túnel para un tren, ¡pum!, te encuentres con restos. Y esto es lo que sucede en este libro. Pero aquí empiezan los problemas. ¿Qué sucede? Los estamos descubriendo en Jerusalén, una ciudad que sabemos que geopolíticamente ha estado en periodos de guerra prácticamente durante los últimos 2000 años. Guerras con los romanos, con los babilonios, con los asirios, después con la cultura árabe, con el Islam, los cruzados, ahora después el Imperio Otomano, después los ingleses, después de los ingleses entonces es los israelitas contra los palestinos o contra las personas de fe musulmán que estaban asentadas en las zonas que se consideran sagradas para el judaísmo. O sea, hay un tema allí. Es una ciudad muy disputada, es una ciudad que ha visto muchísima guerra, muchísima muerte, pero en este caso están construyendo, hipotéticamente, están destruyendo unas casitas del barrio viejo. Vamos a construir, ya no recuerdo qué se quería hacer exactamente, pero supongamos íbamos a construir un edificio de viviendas nuevo, un poco más moderno, necesitamos hacer unos buenos cimientos y encontramos unos osarios. ¿Qué sucede? Dentro de los osarios, tenemos un problema porque encontramos cuerpos que tienen características específicas. Entonces, lo primero, está datado aproximadamente en el siglo primero. Ya eso te hace ruido. Luego, murió por una crucifixión romana. Entre las características está que tiene las marcas en las muñecas, no en la palma de la mano, como se acostumbra a plantear en los casos cristianos, sino en las muñecas, entre los huesos entre el radio y el cúbito, para utilizar parte del carpo como traba, como punto de resistencia para el peso del cuerpo mientras está en la cruz. Los tobillos no están rotos, las piernas no se han roto, como se habla en el Evangelio de Juan y en otras partes de la Biblia. Además, extrañamente, el cuerpo no está solo dentro del osario, sino que está envuelto en un sudario costoso. Es decir, está envuelto en una tela funeraria que no es una tela común, basta. Nosotros actualmente utilizaríamos algodón, arpillera, telas de ese tipo, sino que es una tela bastante costosa, una tela muy delicada. Cuando se empieza a analizar el sitio arqueológico, hay un problema, pues la datación es consistente con el carbono 14, con el siglo I, es decir, con la época de un Jesús vivo, es consistente el método de muerte con lo que relatan. Además, extrañamente, es un crucificado que no tiene los tobillos rotos, que es una característica muy rara, porque la crucifixión romana, para acelerar la muerte, se le partían las piernas al reo, cuestión de que tuviera menos punto de apoyo y la asfixia mecánica fuese más rápida. En este caso, no está. Entonces empiezan las dudas. Y empiezan las dudas de, ¿es este el cuerpo de Jesucristo? ¿Qué pasó aquí?
Evidentemente, el Vaticano se entera, como se enteran todos los países interesados de fe católica, como se enteran todos los países que tienen un arqueólogo interesado. Allí envía a un personal especial a verificar qué está pasando. Tienes un contraste, hay dos personajes, el personaje que habla de la fe, el que viene beatificado por el Vaticano, un sacerdote que ha estudiado arqueología, técnicas forenses, que entiende qué está pasando, historia de las religiones comparadas, etcétera. Por el otro lado tienes una científica, una arqueóloga, que la llaman porque descubren esto. Y entonces, bueno, evidentemente toda ciudad, toda población, al descubrir un sitio histórico, antes de continuar la construcción, lo primero que hace es llamar a un arqueólogo, un historiador, se preserva lo que se puede preservar. Cuando es imposible hacer la preservación o no conviene hacer la preservación, sino que conviene eliminar el sitio, evidentemente los gobiernos lo que hacen es que, mira, aquí te das tu dinero, aquí no puedes construir, esto se decreta sitio histórico y aquí se va a hacer un museo, se va a hacer una atracción turística, etcétera. Caso típico, Pompeya, la ciudad de Pompeya en Roma. Pero en otros lugares lo que se hace es simplemente el gobierno para la construcción durante un tiempo, a veces un mes, a veces 6 meses, a veces un año, se extrae del sitio y se envía a lugares donde pueda ser exhibido, donde se pueda mostrar la historia. O sea, los gobiernos suelen ser muy cuidadosos de sus historias porque entienden aquello de que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Entonces, conocer lo que fuimos nos permite entendernos mejor en lo que somos actualmente. Entonces, el gobierno israelí, evidentemente, ve esto, detiene, entiende la importancia tanto para la fe judía. ¿Por qué? Porque para los judíos el descanso eterno de las personas sepultadas es importante, un respeto que se le tiene a los antepasados, incluso en algunas corrientes del judaísmo solo se permite la donación con un nombre cuando se hace a nombre de los difuntos. El judaísmo cree mucho en esto de la donación anónima. Tú tienes dinero, tú donas, pero no es esto. Esta ala del hospital la construyó el señor XX judío, como si sucede en el área cristiana o en el área protestante. Esto lo construyó fulanito de tal o perencejo. Los judíos no, los judíos hacen sus donaciones anónimas por respeto, solamente cuando se hacen a nombre de alguien que murió. Entonces, bueno, esta es la fundación construida en nombre de la señora de tal o el señor tal, que fue una persona que hizo mucho por la comunidad y por la fe judía. Es el único momento en que la donación tiene un nombre. De resto, las donaciones son anónimas. ¿Por qué? Porque es parte de su fe, pero su respeto a los difuntos es mayor y está tan inculcado en su fe que sucede esto, que cuando hay un sitio de este tipo, el gobierno se involucra para no molestar, para no hacer mm, problemas, para en la medida de lo posible evitar que se molesten los restos. Se trasladan a sitios especiales para trasladarlos. No se suelen exhibir los restos, se exhiben los osarios por las tallas artísticas, por los letreros, ya sea que estén en latín o estén en hebreo antiguo, pero no se exhibe el cadáver, no, esto no se hace. Se estudia en algunos casos cuando hay un sitio particular, como ha pasado con algunos cadáveres de crucificados, con algunos cadáveres que se han encontrado con clavos romanos, y entonces, bueno, se estudia, o con puntas de lanza romana, se estudia qué pasó, pero no se exhibe el cuerpo. No sucede como con las momias egipcias o aztecas o incas, no se exhiben, se guardan y se guardan, se les da su descanso religiosamente correcto y se exhiben. Son las obras de arte acompañantes del arte funerario, el osario, las inscripciones, reproducciones, a veces fotográficas, otras veces
tipo backstage, tipo escenografía, para que te puedas ubicar más o menos cómo era el sitio, para conservar la memoria, para entender su historia. Entonces, aquí tienes las dos personas. La persona que viene desde el ámbito religioso es mi fe, y la persona que viene desde el ámbito científico a probar qué había, por qué lo había, cuánto tiempo estuvo allí. Entonces, genera una dinámica dentro del libro y dentro de la película que no les quiero contar las cosas que pasan entre ellos, pero sí quiero empezar a hacer las preguntas que les dije que quisiéramos que convirtiéramos en un y sí. Primero, la primera pregunta, ¿qué afectación geopolítica hay? Es decir, ya Jerusalén es una ciudad complicada. Y Jerusalén es una ciudad complicada porque la reclaman sitios como el Santo Sepulcro, eh, la Mezquita de la Roca, donde estaría el antiguo templo de Salomón, el Muro de los Lamentos, es decir, las tres principales fes del mundo occidental la reclaman, tanto los musulmanes como los judíos como los católicos. Entonces, el hecho de que la principal figura del catolicismo o del cristianismo, para ser exactos, porque ya no hablemos solo de los católicos, no hablemos solo del Vaticano, hablemos del cristianismo, porque esto incluiría protestantes, pentecosteses, etcétera, están involucrados porque el pilar de su fe, Jesús, está allí. Entonces ya tienes un tema geopolítico. ¿Quién le correspondería discutir esto? Esto lo tendría que discutir el gobierno israelí. Bueno, es mi territorio, es mío. Lo tendría que discutir alguien de la autoridad palestina. Oye, esto puede afectar nuestra mezquita, puede afectar nuestra fe islámica, puede afectar en parte parte de nuestros modos de vida. Lo tiene que discutir el Vaticano. No, mira, históricamente los lugares cristianos han sido administrados y movidos por personal cristiano durante siglos, a pesar de la invasión musulmana, la invasión, hemos estado nosotros aquí. Ese es el primer tema, el tema geopolítico. Y luego empecemos a preocuparnos con los temas de fe, que es parte de lo que sucede en el libro, lo que sucede en la película. La primera pregunta es, ¿existiría el cristianismo, existiría como movimiento religioso, como movimiento político, como existió en su momento, como movimiento cultural, como igualador en algunos sitios de la cultura occidental, si Jesucristo no hubiese resucitado, si mañana encontramos el cadáver de Jesucristo? ¿Dónde está la base de la fe? Les recuerdo el famoso credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Es decir, parte del dogma de fe cristiano incluye la resurrección. ¿Qué sucedería si Jesucristo no resucitó? Si lo que nos narran los hechos de los apóstoles, por ejemplo, del encuentro en el camino de Damasco entre Saulo de Tarso y Jesús de Nazaret, no hubiese sido una aparición mágica, sino, como existen algunas teorías, hubiese sido realmente Jesús, que no murió en la cruz, que fue descolgado a tiempo, que pudo ser salvado y que pudo seguir predicando bajo otro nombre. ¿Qué hubiese pasado? ¿Existirían los hechos de los apóstoles o existirían las cartas de Saulo de Tarso a las diferentes iglesias? ¿Se hubiese regado el cristianismo como se regó? ¿Qué cambiaría la fe católica o la fe cristiana actualmente si decimos, bueno, podemos ir a visitar la tumba de Jesucristo? Porque recordemos que de los grandes líderes de las tres religiones que les nombré, nadie ve la tumba de Moisés. El Señor no permitió que quedara registro histórico de donde pudiera estar. Pasó más o menos lo mismo con Mahoma, o los restos de Mahoma. Nadie va a la tumba de Mahoma a ver qué está pasando. Nadie, evidentemente,
va a la tumba de Jesucristo porque Jesucristo en teoría resucitó, por lo tanto no hay tumba que visitar, a pesar de que se visita el Santo Sepulcro donde se cree que estuvo su cuerpo, de donde se cree que salieron cosas como el manto de la Verónica o como el, la síndrome de Turín. ¿Qué pasa si ahora pudiéramos ir? Si pudiera, así como existe la peregrinación a la Meca para los islámicos y para los judíos la peregrinación sentimental, emocional de ir al Muro de los Lamentos, existiera la peregrinación para los católicos de ir a la tumba de Jesucristo. Cambiaría la fe, el poder temporal de la Iglesia Católica, que disminuyó muchísimo a lo largo del siglo XIX hasta ser prácticamente inexistente en el siglo XX, pero prácticamente inexistente no es inexistente, estemos claros. Todavía la Iglesia Católica tiene una gran cantidad de poder político en muchos países, simplemente porque es la base educativa, por lo menos en lo que hablaremos en Latinoamérica. Generalmente de cada 10 escuelas, 4 son escuelas católicas. Es una proporción más o menos acertada. Hay 5 escuelas públicas, 4 escuelas católicas y una escuela laica de alguna otra religión o alguna escuela de oficio que ni fu ni fa, es privada y no tiene relación con el catolicismo. A nivel de Latinoamérica y España hay las famosas universidades católicas. Andrés Bello, San Andrés, la Universidad de Lima, etcétera, que fueron fundadas por España y por la Iglesia Católica. Tenemos entonces un poder real, hay un poder allí, que no es un poder que se ejerza en base al territorio, no es que se elige un obispo como presidente o como gobernador, etcétera, pero existe un poder político, la voluntad de la Iglesia mueve al punto que el deceso de un papa, como ocurrió con Francisco, es un evento de talla mundial, es un evento donde van los líderes políticos de todo el mundo occidental, católicos o no, protestantes o no, porque la Iglesia en el Vaticano es un Estado. Entonces, ese cambio de poder donde la gente diga mañana, ¿qué pasó? Puedo ir a la tumba de Jesús. Entonces, lo que me han dicho durante toda mi vida de que Jesús resucitó es mentira. O lo que me han dicho toda mi vida de el vino consagrado, de la hostia, de la comunión en la iglesia, es mentira, porque si resucitó, entonces no hubo una última cena. Hubo N. Si no resucitó, la última cena no será propaganda política, a lo mejor no fue tan épico el discurso, a lo mejor no hubo la tentación en Getsemaní, que hasta dónde empezarían las dudas en la fe de muchas personas cuando suceda esto. Entonces, este y sí es, que quiero escucharlo en sus comentarios, quiero que nos hagamos esta pregunta es, ¿tenemos fe en Dios? ¿Tenemos fe en Jesucristo como Hijo de Dios y como todos como hijos de Dios? ¿O tenemos fe porque Jesús eh, tuvo una resurrección? ¿O tenemos fe en un dogma específico de la iglesia y no tenemos más allá de fe en Dios? Como expresó alguien en algún momento, tenemos una fe curera, tenemos una fe porque un cura nos convenció y nos gusta cómo habla, o tenemos una fe, eh, llamémosla protocolar, porque la costumbre, nuestro protocolo es ir y nos gusta el boato de la iglesia y el que estamos allí sentados y eso es lo que nos da la fe. Tenemos una fe espectacular, como un evangelista de televisión, de salir, vamos a predicar, tenemos una fe de fiesta, de que lo que nos interesa es ir a un sitio, escuchar buena música, pero con letras cristianas, para sentirnos que somos religiosos y que estamos en comunidad y que somos parte de un movimiento, que estamos cumpliendo nuestra parte social en la pirámide de Maslow, o tenemos realmente una fe en Dios. He allí las preguntas que les hago y me encantaría escuchar sus respuestas en los comentarios.
Esto fue Conversaciones sin editar.